Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y esta vez estamos muy cerca del pueblo de Fuensanta, que pertenece al municipio de Nava, donde estamos a punto de hacer una ruta preciosa. Se llama Ruta de las Foces del Río Pendón y tiene el código PRAS45 y no puedo esperar a enseñárosla, así que allá vamos. Bueno amigos, pues esta ruta es una ruta circular que es oficial, quiere decir que está en muy buen estado y además es preciosa. Pasa por una foz, por bosques, por áreas montañosas y he tenido la oportunidad de hacer esta ruta antes y ya digo que es una preciosidad. Hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, que hay un desvío después de los primeros 200 metros donde tenéis que hacer una decisión y os voy a explicar un poco más adelante cuando lleguemos a ese desvío a qué me refiero con esto. Pero en todo caso es una ruta recomendadísima y ahora os explico un poco más acerca de lo que quiero decir con lo del desvío. Bueno amigos, quería pararme en esta parte de la ruta porque alcanzamos un punto crítico después de empezar a caminar los primeros 200 metros de la ruta. Si seguís por esta parte a la izquierda, vais a tener una subida constante por unos 4 kilómetros y medio aproximadamente y llegaréis a la parte más bonita de la ruta más tarde. Mientras que si vais por mi derecha, tendréis las hoces primero, después de subir unos 1 kilómetro y 100 metros, una cosa así, ya llegáis a la zona de las hoces, que llanea un poco y después volvéis a subir hasta la parte más alta de la ruta. Estamos hablando de una ganancia de altitud de unos 500 metros desde que empezasteis la ruta. Yo personalmente os recomendaría que fuerais primero por esa ruta de mi derecha y volvierais por la izquierda. En todo caso, la decisión es vuestra. Por cierto, se me olvidó decir que la distancia total a recorrer en esta ruta es de 8 kilómetros y medio aproximadamente. En todo caso, vamos a seguir. Bueno amigos, hemos llegado a los Fornos. Por cierto, detrás de mí está la Sierra del Sueve y eso quiere decir que empezamos la parte de la ruta que es más llana y será llana por unos 2,5 kilómetros. Estamos muy cerca ya de la foz que está en esa dirección, así que allá vamos.
Amigos, ¿veis ese árbol? Tiene las raíces dentro de la roca. Y parece que está vivo. O sea, que es un luchador, ¿eh? Pues muy bien hecho. Sí, señor. Arriba. Bueno amigos, de acuerdo con este cartel a mi izquierda estamos en Les Mezeures, lo cual quiere decir que vamos a empezar muy pronto a subir 1,5 kilómetros de cuesta bastante empinada que nos llevará hasta el punto más alto de la ruta. Después de ese punto alto de la ruta es todo cuesta abajo durante 4 kilómetros y medio hasta que finalizamos la ruta. Así que vamos allá. Bueno amigos, hemos llegado a la zona más alta de la ruta y ahora lo que resta es básicamente bajar. Hay algún repecho de vez en cuando, pero la mayor parte de todo esto es bajada. Así que ya ha llegado fácil, ¿no? Venga, vamos a continuar.
Bueno amigos, es simplemente para mostraros el Palacio de la Ferrería. Bueno, vamos a continuar, que ya casi estamos. Bueno amigos, pues hemos llegado al cruce inicial de la ruta, lo cual quiere decir que quedan unos 200 metros para finalizarla y es hora de decir hasta luego. Pero antes de hacerlo me gustaría daros unos comentarios acerca de la ruta, decir que es una ruta preciosa, que además es muy recomendable, es relativamente corta, con unos 8,5 kilómetros, muy fácil de hacer, muy bien señalizada y apta para familias. Así que animaros porque es una ruta preciosa y espero que el vídeo que estáis viendo o que acabáis de ver es capaz de transmitir a la pantalla la belleza del camino. En todo caso, espero que os haya gustado el vídeo y si es así no os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir y os veo en el próximo. Cuidaros un montón.